cine voy a ser como esos héroes que yo veía ahí en la pantalla, como ídolos que están allá arriba en una penumbra. Entonces yo quería hacer eso. Evidentemente lo del teatro me parecía un obreraje pocas veces visto, me parecía que había que transpirar. Lino Patalano, productor teatral. Tiene una memoria prodigiosa, sabe todos los elencos que trabajaron en todas las películas argentinas, norteamericanas, japonesa, china, búlgara. Él podía agarrar una escena totalmente secundaria y trivial y convertirla en el centro de la película porque para él ese era el eje. Y al mismo tiempo, cuando vos oís el relato de la película, cierra por todos lados. Es una interpretación que es perfecta. Pobre mi viejo, tenía que emplomarlo. Mi viejo no le gustaba tanto el cine, pero los domingos a la tarde iba a dormir la siesta al cine mi viejo porque se bancaba las 3 películas y empezaba a roncar a la primera, ya estaba desparramado. Pero qué santo, me acompañaba. En enero del 57 ingresó en la Escuela de Teatro del Sindicato de la Alimentación. Lo ponen básicamente a trabajar de utilero, de apuntador, de asistente de producción. No le tenían mucha fe para los papeles. El physique du rôle tampoco lo ayudaba. Al poco tiempo, Alejandra Boero y Pedro Asquini lo admitieron en Nuevo Teatro. Allí se encontró con Héctor Alterio. Dice que fue como acceder a la comedia francesa. Yo hacía teatro en Nuevo Teatro, que era un lugar donde tenías que ir de lunes a domingo, de 8 a 12 de la noche. Y yo estudiaba a la tarde y hacía boletería a la mañana. Víctor Laplace, actor. Llegó a la boletería del teatro que estaba en la calle Suipacha, que ya no está más, donde se estaban haciendo en esa época, se hacían raíces, hacían teatro de repertorio, hacían Sacco y Vanzetti, y Enrique era el boletero. Me río porque me atendió de una manera tan particular, tan generosa y tan graciosa. Me dice, bueno, vos vas a querer ¿cómo es tu nombre? Dije, Víctor Laplace. No, para que ese nombre no vas a poder ser nunca artista. Me dice, es un nombre, no existe. Bueno, siempre nos reímos de esa anécdota. Y así lo conocí. Estaba estudiando el primer libreto que me dieron en la Plaza Garay, acá cerca, sentadito en un banco, para darme importancia, porque yo sabía la letra, pero nada más que para que la gente que estaba ahí viera que había un actor estudiando el libreto. ¿Quién se iba a dar cuenta? Nadie. En su primer texto teatral, solo tenía que decir, queremos que venga. Pero ya en escena, el director decidió quitarle el parlamento. El 13 de noviembre de 1957, la primera entrada al escenario, habían puesto unas luces muy rasantes, que eran unos tachos, y yo no, me cegó la luz al entrar, porque eran rasantes, estaban en el piso. Me cegó la luz al entrar, no vi nada, y me lo llevé por delante, y hice un escándalo, realmente, un escándalo total, porque se rompió el tacho, porque me caí encima de esta gente, y porque parecía todo algo hecho como para robar escena. Alejandra Boero me dijo que no entrara más así, que si lo había hecho de gracioso. Yo le dije que no, que lo había hecho de imbécil. Y se lo dije con esas frases. Ahí me tomó una gran simpatía. Como era gordo, grandote y tenía cara de nene, se hacía difícil darle un papel protagónico. Lo consiguió por fin en La Chinche, de Maikowski, recién después de 11 años de trabajo. Los críticos elogiaron su actuación. ¿Nunca soñaste con Marlon Brando o con James Dean? Con Marlon Brando, con James Dean, sí, eran los ídolos de mi época. Esos eran los no va más, porque además juntaban todo. Talento, misterio, Hollywood. Y era una identificación total con los ideales de esa gente. Y además, ellos se podían permitir el lujo de vestirse mal, porque eran hermosos. Estuvo durante 13 años en Nuevo Teatro. No ganó un peso, pero le sirvió para formarse ética y estéticamente. Prácticamente las obras que se hicieron desde el año 62 hasta el año 67, 68, figuraron todas con asistencia de dirección mía. Yo aprendí muchísimo ahí. Y uno veía cómo los directores manejaban las escenas, cómo las desglosaban. Era una... No se ganaba un mango, pero era maravilloso, era increíble. La otra cosa que le abrió, yo creo que le abrió la cabeza decisivamente fue lo que podríamos llamar la irrupción de los 60, las posibilidades infinitas de transgresión que ofrecieron los 60 con la redefinición de la bohemia que se dio en ese momento. En el 66 empezó a interesarse por los café-concerts. Eran los años de la botica del Ángel de Vergara Leumann y Help Valentino, con Gasalla, Perciavale y Eda Díaz.
Así comprendió cuál sería su camino. Por lo tanto, ya estaba próximo a desaparecer. Yo me voy de nuevo al teatro y digo, bueno, me tengo que ganar la vida. Cuando empecé a quererme ganar la vida, ahí me di cuenta que sabía escribir también. Me costaba muchísimo. Cuando yo la primera vez le dije que escribiera una canción para Nacha, para Las Mil y Una Nachas, Nacha me dijo, ay, ¿qué va a escribir ese? Y cuando recibió la canción, fue la famosa canción Las Mil y Una Nachas, que se baja la bombacha y todo eso, que se lo había escrito a Pinti. Desde el 64 hasta el 68, escribió y estrenó las obras infantiles Don Retorta y su robot y Mi Bello Dragón, entre otras. Tiempo después le ponía letra al Mono Relojero, el personaje que Constancio Vigil había creado para la revista Villiquen. Escribía Canela cuando Canela tenía el espectáculo para chicos. Es un gran escritor. Trabajaba mucho, de una manera mucho más parecida a la de un escritor, a la de un dramaturgo. Él empezaba a ver el personaje desde el papel. Se fue de Nuevo Teatro en el 68. Al año siguiente formaba parte del elenco de un programa humorístico, Ni Muy Muy Ni Tan Tan, que se emitía por Canal 13. Solo duró 2 meses. En el piloto estaba Ulises Dumont, Brandoni, un montón de actores más que ahora no recuerdo. Y por un milagro de la naturaleza quedé yo, que fue un horror. Se dio nada más que 2 meses, afortunadamente. Era un programa que tenía chistes, gags cortos, y eran malísimos, de verdad. En el 69 comenzó a escribir los libretos para la versión televisiva de La Botica del Ángel. Cuando le pidió a Vergara Leumann que le diera un bolo en algún sketch, Vergara le respondió: 2 gordos graciosos en el mismo programa es demasiado. Yo como criticaba los libretos me dijeron, oye, gordito, vos que tanto criticás, ¿no te animás a escribir? Entonces empecé a escribir para Casino. Como ya vieron que yo como guionista servía y estaba todo el día en el canal y qué sé yo, Carlos Sándor, el productor, me dijo, bueno, vos te animás a hacer un personaje en Casino porque para enero y febrero, en el verano, todos los actores contratados iban de vacaciones. Entonces yo dije, sí, puedo hacer un personaje. Y hice un personaje que se llamaba Segundo Fracassi, que era un barman. Segundo porque siempre había entrado segundo en todo, y Fracassi, pues ya lo decía su nombre, un fracasado total. Pero él creía que su problema era su ventaja. Era un hombre que no paraba de hablar. Y él decía que su problema era la timidez. Hoy en día, si yo lo presento, me decía, claro, ¿quién mejor que Pinti que lo va a hacer? Pero en aquella época me decían, ¿pero lo vas a hacer vos? Me dijo Jorge Bayán. Claro. Cuando yo se lo leí, pues, pero que vos me lo estás leyendo, pero hay que saberlo de memoria. Él me veía como un gordito que escribía a máquina. En el próximo bloque, a fuerza de talento y de constancia, en agosto del 72 estrenó en el Teatro del Centro Juan Moreira Super Show de Pedro Orgambive. La obra fue un éxito que estuvo 2 años en cartel. Hacía un gaucho muy festivo, muy divertido, dirigido por Alfredo Sema, y esto se convirtió en un suceso. Su siguiente espectáculo fue Historias Recogidas, que estrenó el 22 de mayo del 73, mientras el país aclamaba Cámpora al gobierno, Perón al poder. Pinti me lo leyó un día, después de una segunda función, obviamente con el pedo de la noche, la trasnochada y demás. A medida que iba leyendo yo me iba durmiendo, cosa que terminé roncando arriba de la mesa. Y él se fue con un desencanto pensando que obviamente no funcionaba. Al martes vino y lo volvió a leer. Y me pareció fascinante. Historias Recogidas era una sátira al cine y a la historia. Cuando Nini Marshall lo fue a ver a La Gallina Embarazada, en el año 73, yo tenía miedo que como a ella no le gustaban las malas palabras y demás, se sintiera mal. Y cuando salió dijo, no, él sí que sabe putear. Decir malas palabras, perdón, Nini no decía putear. Y entonces me lanzo como actor en el Café Concert, el unipersonal en el año 73. A raíz de ese espectáculo, cuando Antonio lo ve, Antonio me llama para que a partir del 75 yo le empecé a escribir a él. Para Antonio fue maravilloso, porque los mejores personajes salieron de ahí, que no sabés bien
si eran de Pinti o si eran de Antonio. Osvaldo Pacheco le propuso trabajar en un espectáculo que montaría en el Maipo. Ese fue su debut en la revista. Hacía un monólogo final de 20 minutos a telón caído, una norma que utilizaría en sus futuros shows. Más tarde, escribió un show para Nélida Lobato. Escribe un espectáculo que yo hice con Nélida Lobato en la calle Corrientes, en el Nacional justamente, que se llamó Así como nos ven. Era un espectáculo ya que dejaba avisorar un poco por qué línea iba a ir Enrique Pinti, ¿no? Gerardo Sofovich lo invitó a que hicieran un espectáculo juntos. Se llamó Historia del 7 y estuvo 7 meses en cartel. A mí me tocó no ser famoso en las épocas de la dictadura, lo cual era terrible, porque y hacer teatro, o sea, tener una vida nocturna, y hacer teatro independiente, vida nocturna sospechosa, se llamaba eso. Se supone que si uno estaba trabajando en un teatro independiente pertenecía a una célula comunista, generalmente, o por lo menos sospechosa de eso. Entonces, y a mí siempre me gustó estar en los bares, o sea, me llevaron alrededor de 100 veces aproximadamente para averiguación de antecedentes. En el 82 pegó el gran salto. Estrenó en el Liceo Pan y Circo. Con este espectáculo comenzaría el género pintinesco. Monólogos, revista y music hall. El humor no nace cuando todo va bien. Él tenía mucha fe en ese libro hasta que encuentra a un productor como Buddy Day, que era el productor del Teatro Liceo, y entonces le dice que sí por 3 meses. Y arrancan y estuvieron, creo que, algo más de un año. Lo dirigía Antonio Gasalla, con escenografía y vestuario de Antonio, era la historia del mundo, era muy pretencioso el espectáculo. Pan y Circo era mi primer espectáculo en una sala grande, conmigo. Yo estaba más nervioso que Nutria en peletería, como diría la Andresina. Yo llamaría procacidad entre didáctica y elegante, que la saca un poco del café concert de los años 20 en Berlín y otro poco de los stand-up comedians norteamericanos, y una especie de maestra ciruela incontinente que habita en su interior y que irrumpe en los momentos más inesperados. A partir de Pan y Circo, Pinti se convirtió en el opinólogo por excelencia de la Argentina. Desconcertante, caótica, infernal, imprevisible, rara, complicada. Hay días que me quiero matar, otros días que creo que es el mejor país del mundo. A veces en el mismo día. A la mañana estoy fenómeno y a la tarde digo, ¿por qué habré nacido acá? Y después digo, ¿y en otra parte qué hubiera hecho yo? Y se ha detenido en la historia y ha escarbado y ha hurgado ahí. Y ese hurgar ha hecho que sacara conclusiones muy dolorosas, pero con mucho humor, que también es una manera extraordinaria de poder hablar de la realidad nacional, de nuestro ser, de cómo somos los argentinos. Si vamos a dar un premio a los que perdieron más oportunidades de arreglar al país en paz y en libertad, los radicales se llevan el Grammy, el Tony, el Oscar, el Emmy, el condón de plata, lo que haya para darle. Forros inútiles que lo único que hicieron fue maravillosos discursos y el preámbulo de la Constitución y nunca lo pudieron cumplir. Inoperantes desde el punto de vista político, siempre dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con la misma milonga, siempre prometieron cosas que después no podían cumplir, dieron doble o triple discurso, coquetearon entre la izquierda y la derecha sin definirse por nada. La interna los ha cagado siempre, han dado grandes hombres a la política, pero la interna los caga. Ellos no saben, no pueden ni terminar un gobierno ni ser oposición. Vino una persona a sacar entradas, dice que lo atendió el muchacho de la limpieza. Dice, nosotros no tenemos muchacho de la limpieza. El muchacho de la limpieza era Pinti. Entonces, mientras él hacía el espectáculo, agarré toda la ropa que traía puesta y se la quemé en la esquina de Libertad y Santa Fe. Entonces se tuvo que ir con la ropa del espectáculo. Al otro día vino con otra ropa y se la volví a quemar y a partir de ahí se cambió toda la ropa y empezó a comprarse ropa nueva. O yo antes aparecía siempre en negro porque parecía que el negro adelgazaba. Y cuando mis amigos me dijeron lo que adelgaza no comer, entonces opté por vestirme de cualquier color. Siempre me acuerdo de un monólogo de él, de los argentinos cuando van a Italia. Yo una vez estaba en Florencia, esa maravillosa ciudad italiana, en un restaurante maravilloso, comiendo solito mi alma. Y entró una familia argentina, típica familia argentina de la época de la plata dulce, que venía cualquiera, un gordo, una gorda, un gordito, una gordita, 4 tanques, que yo era Twiggy. Esta gente se metieron ahí. ¿Sabes cómo le llamaban al mozo? Mozzo, mozzo, mozzo.
Mozzo, ¿qué quiere decir mozzo? Cameriere, una seña. No, mozzo, el mozo dice, ¿qué dice esta gente? ¿Qué Hasta que la nena, la gordita, empezó a querer romper los huevos y quería jamón. Quiero jamón, papá, pedile jamón, papá. Pidió los jamones colgados en el techo y se perdió. La gorda dice, mira, quiero jamón, papá, dame jamón, papá, ¿qué es jamón? Y el otro, jamón, per la nena camone. Per la nena camone, delincuente idiomático, hija de puta. Se dice bambina, no nena. Se dice prosciutto, no camone. ¿Qué per la nena camone? Anda a cagar. En abril del 83, el periodo electoral que devolvería la democracia lo encontró debutando en Michelangelo, con Bote a Pinti. Los argentinos como... Alfonsín, Pinti fue invitado a conducir un programa titulado El Galpón de la Memoria. La segunda parte no se pudo ver. Fue censurado. Y bueno, no sé para qué agarré este laburo, de verdad, porque cada época que me enfrento y cada época que me trae a la memoria, me trae a la memoria mi falta de memoria y mi falta de conciencia. Asumía el poder Cámpora y el país entraba en un nuevo periodo que al cabo de muy poco tiempo empezó a resquebrajarse. Primero con la muerte de Perón y después con toda una serie de idas y vueltas en el gobierno de Isabel Perón. Y yo, este Gil que les habla, volví otra vez a tener sacrosantas razones para pedir a gritos un golpe militar. Yo pensaba, como mucha gente, que el gobierno era un desorden y que no había mejor cosa que el orden para poder codificar el supuesto desorden. En marzo de 1976 estaba preparando un espectáculo nuevo. Cuando lo iba a estrenar para el 22 de marzo de 1976, me postergaron 2 días el estreno, iba a ser para el 25 y como había ruido de tanques me dijeron lo vamos a suspender una semana. El 26 de marzo o el 24 de marzo de 1976 lo único que pensó este Gil que les habla es qué suerte, tengo una semana más para perfeccionar el espectáculo. ¿Quién lo prohibió? El ejército, porque parece que en el segundo presumían que iba a venir toda la parte del proceso, entonces hicieron censura previa. ¿En qué año fue ese programa? 88. ¿Es la única vez que fuiste censurado ahí, Enrique? Sí, sí, sí. En el próximo bloque, con salsa criolla, Pinti bate todos los récords. 10 años. Son los pobres. A una democracia no le conviene que haya gente pobre. A una democracia le conviene que haya gente que consuma. Ford decía, yo quiero que mis empleados compren mis coches. Es cierto. Entonces me parece que si Ford lo decía, y no sé, no era una dama de caridad casualmente. Salsa criolla se estrenó en el Teatro Liceo en 1984 y estuvo en cartel a lo largo de 10 años. Un récord en toda la historia del teatro argentino. Dije, está bien, la pegué. El segundo año dije, está bien, es lógico. Y el tercer año dije, ahora se pincha. Y estuve todos los años diciendo, ahora se pincha, ahora se pincha, ahora se pincha, hasta que solo se pinchó en la segunda mitad del 92, que ahí sí se pinchó y bueno, dijimos, bueno, hay que pensar en alguna otra cosa. Lo que hizo Enrique con Salsa Criolla fue ponerle un espejo deformante, es decir, un espejo que parecía deformante y que era escalofriante de la historia de los argentinos a los argentinos de aquel momento. La obra tenía un monólogo de apertura y otro de cierre. Los 10 años de representación necesariamente lo obligaban a ponerlos al día. Muchísimo público volvió al espectáculo solo para escuchar esa actualización. Por las noches puede descargar lo que lee en los diarios y escucha en los noticieros durante todo el día. Entonces su monólogo político va variando. Somos prejuiciosos y alcahuetes y jugamos a la gente como es de afuera. Cuidado con ese negro, cuidado con ese negro. Mira el negro ese. Ese negro, mira ese negro que viene por la vereda enfrente. Cuidado con ese negro y todos los negros son iguales. Es un fascineroso ese negro. Ese negro me roba, ese negro me afana. Ese negro me viola a la mujer. Mira, ese negro, mira, está drogado. No, está borracho. No está drogado y está borracho. Las dos cosas juntas por el mismo precio. ¿Qué carajo? Está drogado. Cuidado que viene para acá. Cuidado. Y de tanto cuidar el negro, viene un rubio recién salido de la ducha, cuello corbata, le toca el orto a tu mujer, te da un golpe, te taca la cartera y encima te que decirle, negro, llámame la cana. Esta, llámala vos, hijo de puta. En 1991 le otorgaron el Conex de Platino en mérito a su labor teatral. En el 92 hizo Pinti y los Pingüinos, un programa de televisión que duraba media hora en la medianoche de Canal 9.
Si en la Constitución Nacional Argentina no hay un solo artículo que diga cómo tiene que llevar el pelo la gente, por ejemplo, porque podríamos tener una Constitución botona acá en Alcahueta, diga, la gente con pelo largo no es ciudadana argentina, es un desastre. Pero como no hay ningún artículo de la Constitución que dice cómo tiene que llevar el pelo, ¿por qué se persigue a los ciudadanos por su manera de vestir? ¿Por qué se deja a sus ciudadanos por el largo de su pelo o por el corte de su pelo? ¿Por qué se margina o se discrimina a los jóvenes, a los viejos o a lo que carajo sea por su manera de vestir? ¿Por qué se prejuzga? ¿Por qué es más cómodo? Fue Daniel Tiner quien realmente lo persiguió para que hiciera ese ciclo. Creo que el programa duró 3 meses porque Romay no quiso renovar el contrato. Un programa diario, como era Pinti y los Pingüinos, de lunes a viernes lo agotaba. Y lo agarró en un momento, con la madre internada en el hospital italiano, con un programa de radio y con el teatro. Entonces todo eso era mucho, aunque Pinti sea un superhombre. Dice que cine es lo que más le gustaría hacer, aunque sean papeles secundarios. Desde el 96 tiene un guión titulado Nada que ver con la realidad, que el Instituto de Cine se ha empeñado en rechazar una y otra vez. En algún momento de los 80 tuvo una posibilidad de hacer cine afuera, hacer cine en Estados Unidos con Martin Donovan, el argentino que vive allá, que había sido asistente de Visconti. Y si no me equivoco fue porque Donovan se enfermó, creo que tenía algunos problemas con las drogas y la filmación de esa película se canceló. Yo creo que eso hubiera sido decisivo en su carrera. Camina. Ya había actuado en 6 películas cuando Sergio Renán lo dirigió en Sentimental, durante el 81. ¿Ya caminaste? ¿Y si no me mirás? ¡Ah, qué amor! Te llamamos, amorosa. ¿Otra? Esta no, es muy protestona. Volvió a actuar en el 85, bajo las órdenes de Alejandro Doria, en el clásico argentino Esperando la carroza. Yo te llamo María, llena eres de gracia, el Señor contigo, porque puede todas las mujeres. Me bajo un poco la presión. En el 90, Eduardo Miñona le ofreció el coprotagónico de Flop, la película basada en la historia de Florencio Parravicini. Me tenés podrido. Siempre lo sabes todo. Te equivocás. Lo que no sé es qué hacer ahora con lo que siento. Joderte. Eso tenés que hacer. Ahí en las pausas de la filmación también tuvimos como mucho espacio para... Yo tuve mucho espacio para entender por dónde iba su reflexión. En el 93, llegó Perdido por Perdido. Yo ya le dije, señor. Yo estaba en el auto y pude ver... Sí. La historia esa ya me la conozco de memoria. Todo es lógico. Hasta el golpe que le dieron en la cabeza. Es lógico. Pero no me convence. Hay cosas razonables que no son convincentes. Y en mi trabajo, lo fundamental es estar convencido. Convénzame, Vidal. En el 98 volvió al cine, filmó Tango de Carlos Saura, Diario para un cuento y Secretos compartidos. Manden una orden general, que revisen en todos lados donde haya internet. ¿En dónde? En los cibercafés, en los locutorios, en cualquier parte donde haya computadora. Compartimos otra película que fue Secretos compartidos, la de Lecky, que si bien no estábamos juntos en la filmación, digamos, no estábamos juntos físicamente, estábamos dentro de la misma película. Yo la única persona buena que es el policía. Vos sos el policía. Yo soy el policía que policía policía bueno es una originalidad. Qué ironía que termines haciendo todos los policías del cine negro. Voy a hacer Rani 2. Rani 2. En el último bloque, en pericom.com.ar, Pinti se burla de la tecnología. Desopilante. En general, yo no hago humor con lo que signifique la muerte. Un nacionalista, un extranjerizante, un psicoanalista y un inquisidor. Con sus espectáculos El infierno de Pinti,
y Pinti canta las 40 y el Maipo cumple 90, repitió su fórmula más pedida por el público, la acidez en sus monólogos. Más incisivo y mordaz que nunca. Enrique Pinti en un espectáculo excepcional. Pinti canta las 40 y el Maipo cumple 90, con Laura Fidalgo y un gran elenco. Laura Fidalgo, vedette, bailarina. Una vez nos fuimos a Chile también en el 98 a hacer algo, a hacer una entrevista y de vuelta, y yo me acuerdo que íbamos en la combi y pasa el recolector de basura en Chile, y los hombres, los que trabajaban en el camión, Enrique, Pinti, 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 y yo mirando así, yo ahí dije, bueno, es un monstruo. En la actualidad realiza pericom.com.ar, una extravaganza cómico-musical que va primera en recaudaciones. Allí decidió satirizar la historia del último siglo y el avance tecnológico. Íbamos a hacer una segunda revista y yo desde todos los lugares que iba viajando lo iba llamando y le iba mandando mensaje. Pinti, escribí lo que tenga ganas, no haga la revista. Y ya venía muy avanzado. Y me decía, no, pero finalmente un día, obviamente con todo lo que habíamos charlado en los pimpones con todo el grupo, ¿no? Un día se sentó y escribió pericom.com.ar. Yo no tengo máquina contestadora, pues sabes la cantidad de gente que me llama a mi casa y me dice, che, tu teléfono está descompuesto. ¿Por qué? Porque te llamé, no contestaba nadie. No había nadie, boludo, que te va a contestar. Como no dejas la máquina, ¿qué máquina, boludo? No tengo máquina. ¿Para qué quiero tener máquina? ¿Para llenarme de estrés con los mensajes de mierda que te deja la gente? Ha hecho una revisión de lo que fue nuestro siglo, el siglo que se fue. Su primer monólogo, que dura 45 minutos, habla de la cibernética. Y saliendo de la historia de atrás para adelante, llegar acá y hacer las denuncias que hace, digamos, ¿no? Bueno, por alguna razón también todavía ha mejorado, digamos, ha levantado las recaudaciones el espectáculo, porque evidentemente él va captando de la realidad todo y lo pone ahí en el escenario, ¿no? Dijiste en un momento que te gustaría tal vez llegar a un récord como con salsa criolla. No, yo dije que no, porque si no, imagínate, si yo 10 años tengo 60, lo termino a los 70, lo termino en silla de rueda, no quiero. Ves la gratificación y ves el público cómo viene y cómo se lo agradece de pie. Eso es admirable. Yo la verdad que a veces le digo, vos no tomás conciencia de lo que sos, porque lo veo tan grande y tiene eso, que es simple, es un tipo simple y la humildad de los grandes. Lo llamó Tinelli y le ofreció una semana por mes en Video Match. Y entonces él le dijo, déjamelo pensar. Y al mes le contestó y le dijo, te lo hago si me lo dejas hacer una vez por mes. Marcelo Tinelli lo recibe los primeros viernes de cada mes en el show de Video Match. Esa intervención le sirvió para que el público joven se acerque a sus espectáculos. Me encantó que me hayan llamado, además vengo gritando, llámeme, bueno, me llamaron finalmente. Acaba de actuar en su primer protagónico, junto a Carmen Maura, en la película Leopoldo Arregui, La noticia del día, aún no estrenada. La película de María Victoria Menis, yo no sé porque no he visto nada de lo filmado, pero fue un placer hacerlo, un placer trabajar con María Victoria, un placer trabajar con Carmen Maura. ¿Y tu primer protagónico? Y mi primer protagónico y con todo el elenco que fue magnífico. Pinti apoya a toda la gente que quiere surgir, a todos los que tienen talento y demás. Y con él no fue así. Con él todos trataron de que se quedara en el anonimato escribiendo. Pero a la larga persevera y triunfará. Si a cabeza dura no le gana a nadie tampoco. Básicamente lo que le pasa a Pinti, me parece, es que tiene 114 pantallas en la cabeza simultáneas y quiere contarte un poquito de cada una de esas escenas. El uso de la velocidad que él hace como recurso es básicamente para producirte una simultaneidad de escenarios. Yo no puedo más ya. He dicho malas palabras toda la vida y he explicado que las digo porque me queda cómodo, porque me queda bien. Y eso no me rebaja ni me aumenta un ápice de nada. Pero todavía hay gente boluda, fruncida, estúpida, tirifilos, alcahuetes y viejas pelotudas que siguen diciendo el problema son las malas palabras. Antenoche salió un señor y decía, yo creía que era el tipo que más puteaba y demás, y que más puteadas había, y resulta que este me dejó choqueado. Me llevo como una enciclopedia de puteadas. No tiene un doble discurso, Pinti. Pinti es un artista que cuando lo que dice arriba lo sostiene abajo. Y eso no suele ocurrir siempre. Pinti,